seguimos conversando con Néstor García Canclini, una buena oportunidad de escucharlo, viene poco a Buenos Aires y hoy lo tenemos acá en el programa. Y queríamos ahora que nos explique qué es el prosumidor. Es la unión de dos palabras, productor y consumidor. Surgió de una necesidad de nombrar procesos nuevos. Antes unos anteojos se producían en algún lugar que generalmente no sabíamos bien ni qué país era. Ahora tampoco. Ahora menos. Ahora menos. Lo compramos en una óptica, lo consumimos, lo usamos, lo incorporamos a nuestra vida. Todo acto de consumo es un acto de apropiación de algo que está en la sociedad, puede ser la casa, los alimentos, los libros. Esto ha cambiado cuando las nuevas tecnologías de comunicación permiten consumir mucho más libremente bienes lejanos, escuchar un concierto que está ocurriendo en este momento en Beijing, o producir también dentro de la red. Incluso hacer lo que hace un DJ, modificando una música, nosotros la podemos hacer interviniendo en una página web con información que nos llega, la cambiamos, la reenviamos y nos convertimos en productor, consumidores que producen. O sea, es un sujeto activo. Exacto. Hay mucha discusión sobre la propia noción de prosumidor porque a veces se tiende a idealizar esta capacidad, este poder que hemos descubierto muy fascinados de poder modificar lo que está en las redes. Pero como decíamos hace un momento, todo eso también es capturado por algoritmos. Son libertades, como siempre han sido, condicionadas. Pero ahora mucho más espiadas. Claro, porque decimos todo esto de las redes, pero por el otro lado son fantásticas, ¿no es cierto? Para trabajar, para lo que a uno se le ocurre, Nadie quiere desconectarse de Internet. Por supuesto que no, lo que hay que encontrar es la manera de regularlo, ¿no es cierto? Sí. Pero para que siga avanzando. Por el otro lado está el concepto de la concentración de las industrias culturales, que esto no es de ahora, viene desde hace bastante tiempo, pero me parece que con más fuerza, ¿no es cierto? Está el prosumidor por un lado, pero también está la concentración. Entonces, ¿cuál es el espacio de...? Están en fuerte tensión. Están en tensión, claro. Porque, tomemos el caso de la industria del cine. En casi todos los países de Occidente, las salas están, o sea, la exhibición está controlada por grandes empresas transnacionales con base en Estados Unidos. Acá lo sabemos muy bien. Y eso limita mucho la oferta, porque las distribuidoras asociadas a esas exhibidoras colocan las condiciones, no solo qué películas se van a proyectar y cuáles no. Por ejemplo, las locales, las nacionales, muchas se filman y no encuentran pantalla. No encuentran lugar. Y hay muchas europeas que no podemos ver. Asiáticas, que hay una producción extraordinaria. Seguro. Sino que además esas distribuidoras colocan reglas muy severas en qué meses del año tienen que pasarse sus películas, cuántas semanas, en qué horarios y en cuáles que quedarán libres, que en general son los menos afortunados, pasarán las películas nacionales o las alternativas, las críticas. Entonces esa concentración monopólica de la producción, la distribución y la exhibición del cine limita mucho la posibilidad de que nos enteremos que hay un cine indio que produce 4.000 películas al año, más que Hollywood. Pero eso no está cambiando también con las redes. Ahora podemos ver películas de todo el mundo, ¿no es cierto? Pero en primer lugar hay que saber que esas películas existen. Sí, claro, no tienen demasiada publicidad. Afortunadamente hay sistemas como Netflix, como algunos nacionales. En México el Instituto de Cine creó Filmin Latino, que está dedicado especialmente a películas producidas. Acá también está el canal Inca TV. También.
el Inca ha hecho una labor muy importante en ese sentido, no solo aumentar la producción, sino promover nuevas salas, nuevas escuelas en provincias para que se formen gente que trabaje Público. bien en cine. Claro, y además Y público, espectadores. y espectadores. Entonces, estamos en el cine, lo mismo, algo muy parecido podríamos decir del mundo editorial. Se traduce muy poco de lo que se hace en otras lenguas y que nos importa. Inclusive llegan muy dificultosamente libros de otros autores latinoamericanos. También. Cuando yo era estudiante se producían más libros o un porcentaje mayor de libros en el conjunto del mundo hispanohablante en Argentina y en México. Sí. Ahora estamos por detrás, sumadas Argentina y México no alcanzamos a los 70.000 títulos anuales de producción en España. Pero además hay dos grandes grupos editoriales que son los que controlan la mayor parte de las publicaciones con un sentido del negocio muy inmediato, que pone el énfasis en los títulos de rápida salida, que recuperan su inversión en 3 o 6 meses, y si no, guillotina. Pero han surgido también muchas editoriales chicas, independientes. Eso es maravilloso. Acá se dio un fenómeno muy notable. Empezó en 2001. Sí. Y continuó. Eso es magnífico, y Argentina y México también están en la avanzada en eso, porque hay editoriales que ya llevan, como decís, de 2001 y a veces desde antes, una sostenibilidad precaria, pero que les ha permitido seguir produciendo. Y de esa manera se publican muchos autores que si no, no se publicarían, ¿no es cierto? ¿Usted cómo ve que no avanzó como se esperaba el fenómeno del ebook? Se decía va a desaparecer el libro en papel, nada de eso ha sucedido. No. Las ventas de ebook son mucho menores que las ventas de libros en papel. ¿Qué reflexión le ocasiona esto? Porque parecía que no iba a ser así. Siempre que ha aparecido una nueva tecnología de comunicación cultural, se piensa que va a destruir las precedentes o alguna de ellas. Claro. Cuando apareció el cine, decían se acabó el teatro. Cuando apareció la televisión, se acabó el cine. O la radio. Bueno, no se acabaron, así como cuando apareció la videocasetera y ese sistema de transmisión para ver cine en la casa. Sí, muchos pudimos ver cine en nuestra casa, pero no dejamos de ir a las salas. Quebraron las grandes salas, los palacios de 1500 butacas, se reorganizaron en multiplex, en otro tipo de sistema de difusión pública, pero el cine, por ejemplo, está asociado al uso de la ciudad, a estar juntos, a otras maneras que van de estar con los demás. Pero ese es un tema que usted también ha trabajado mucho. Sí. Hay un montón de factores que inciden como para que haya un repliegue. Cada vez se utiliza menos ese espacio público. Se sale menos por razones de seguridad, por razones económicas, por un montón de factores. Sí y no, porque hay inseguridad, hay zonas de la ciudad que se han vuelto difíciles, de mucho riesgo, las tratamos de evitar aquí, en México, en todos lados. Pero eso no deja de que existan fenómenos como el Bafisi, como la Noche de la Filosofía, donde vinieron, según me dicen, las ferias del libro. La Feria del Libro, que crecen cada año. Y ahí aparece de nuevo la sociabilidad ligada, así como al cine, a la lectura. No solo leemos como un placer individual, sino para estar con otros también, ¿no? Y los jóvenes van muchísimo a las ferias. Todas las ferias en el mundo hispanohablante dedicadas al libro han crecido en los últimos años. La de Buenos Aires ha superado 1.200.000 visitantes, la de Guadalajara subió en pocos años de 500.000 a 800.000.
Y hay otras, la de Bogotá también es La de grande. Bogotá, muchas otras. Sí. Y eso es porque hay que entender el fenómeno de la lectura asociado a modos de convivir, de... Es muy fuerte todavía la entretenerse. necesidad de reunirnos, del contacto Exacto. presencial, ¿no es cierto? El crecimiento Es fuerte. de los grupos de lectura en muchos países. El teatro en Buenos Aires, También, la cantidad de también, salas que hay. También. Tantas cosas. Y a mí ¿Qué me pasa con los maravilla. museos? Porque usted Sí. hablaba de la masificación Sí. de los museos. Es un Sí. fenómeno interesante. Cada vez hay más museos, la gente va mucho. Sí. Dos cosas le quiero preguntar A sobre ver. eso. Usted habló de que no cree actualmente en la idea de democratización de la cultura, en el sentido que podría ser la idea de Malraux en Francia. Eso es muy interesante. Pues uno dice, ¿cómo no vamos a democratizar la cultura? ¿Cómo es? No estoy en contra de lo que se ha llamado históricamente democratizar Sí. la cultura, sino de una de las ideas que están detrás, Sí. que es la cultura es esto, lo que está en los museos, Sí, los libros que se publican, lo que pasa a través de ciertos filtros que manejan y lo que reproducen los élites. medios de comunicación. Claro. Claro. O lo que anuncian, lo que dicen que hay que ver, o lo que la escuela también legitima. Sí. Las culturas, en plural, son muchas y tienen distintos tipos de legitimidades, pero si nos sirven para vivir juntos, para elaborar simbólicamente, es porque importan, son legítimas. Entonces, democratizar la cultura, si la entendemos como distribuir bienes seleccionados por instituciones históricas que han definido qué es patrimonio, qué es bueno, no. Más bien reconocer las muchas maneras en que se hace cultura, en que se comparte, formal e informalmente. Y Esa es la verdadera idea de democratización. esa, y las políticas culturales, por lo tanto, deberían atender a esa diversidad en primer lugar. Cosa que no sucede, Muy poco. muy poco. Un poco más que en el pasado. Hay algunas constituciones latinoamericanas. Una de las primeras creo que fue la colombiana, y me acaban de invitar para una celebración que se va a hacer en agosto de los 20 años de la nueva constitución y de la creación del Ministerio de Cultura en Colombia. Fue uno de los países precursores en América Latina. Y esa constitución establece que Colombia es un país pluricultural. Afortunadamente hay otros países como Argentina, Brasil, México, que también han dado legalidad constitucional a esta heterogeneidad de sus poblaciones. Pero todavía faltan políticas mucho más consistentes, mejor financiadas, con más atención, yo diría antropológica, en el sentido no solo de que tienen que intervenir antropólogos, sino de cuidar cómo escuchar voces distintas de las que estamos acostumbrados a legitimar. Por el otro lado, además, los presupuestos de cultura se han ido recortando. Hay un 1% que recomienda la UNESCO, creo que es del PBI, Sí. que no se cumple. No, no sé cómo están en este momento en Europa. En algunos países europeos sí. Todavía Francia, sí, por pero han ejemplo. recortado mucho. Sí. Y en América Latina creo que ningún país cumple Sí, con eso, sí. ¿no? Bueno, nos quedó pendiente lo de la masificación de los museos, pero tengo que hacer un corte y después nos cuenta eso. Bien. Es un fenómeno impresionante. Sí, sí. Ya volvemos, no se vayan.